Bueno, pues esta charla que vamos a dar en este contexto del retiro, del encuentro de familias, tiene como título Educar los deseos. Educar los deseos. Yo he partido para hablar de esta charla de un libro que este verano pasado, pues tengo costumbre de que cuando comienza el verano hacer una especie de recomendaciones de lecturas para verano, y suelo ahí publicar pues una lista de lecturas para que quien en el verano pues se plantea el poder así acceder de una manera más detallada a la lectura. Bueno, este es uno de los libros que yo aconsejé, que tiene como título Los 7 anhelos del corazón humano. El título es Dioses rotos, y el subtítulo es Los 7 anhelos del corazón humano, de un tal Gregory Podkak, algo así. Y tomo pie de ese libro, aunque luego pues ese libro ofrece después de cada capítulo pues una aplicación, una determinada técnicas para aplicar en a nuestra propia vida, y yo en este contexto en el que estamos voy a hacer una aplicación a la educación de los niños, después de cada uno de los capítulos. Bueno, educar los deseos, los anhelos del corazón humano. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, voy a leer una frase de Juan 23, de San Juan 23, que dice así: consulta no a tus miedos, sino a tus esperanzas y tus sueños. No pienses en tus frustraciones, sino en tu potencial sin explorar. Que no te inquiete lo que has intentado y no has conseguido, sino lo que todavía puedes hacer. San Juan 23 insistía en esta expresión en que si ciertamente es malo confundir la esperanza con los deseos devaluados. A ver, los deseos devaluados, los malos deseos, no hay que confundirlos con nuestras esperanzas, pero los auténticos deseos que anidan en el corazón del hombre son reveladores de la esperanza que Dios quiere darnos. Es decir, que no hay nada malo en desear, en tener grandes deseos. A veces nosotros hemos mirado con un cierto recelo a los deseos humanos. Incluso se escuchan por ahí frases que dicen, ¿no? En esta vida todo lo que te gusta o es pecado o engorda. O sea que a veces esa expresión, aquí todo lo que te gusta es pecado o engorda. O sea, detrás de esa expresión hay una especie de sospecha, ¿no? Sospecha de decir, bueno, nuestros deseos no coinciden con la voluntad de Dios ni por el forro. Eso está un poco latente. Y bueno, y dice por ejemplo el Salmo 37, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que desea tu corazón. Oye, pues no sé, no lee la Sagrada Escritura y parece que no dé a entender de que deseo es casi sinónimo de contrario a la voluntad de Dios. ¿No parece eso? Por lo tanto, si discernimos, si purificamos, si iluminamos nuestros deseos, pueden llegar a transformarse en motores para nuestra santificación, en una ayuda importante. La clave está en cómo uno pues discierne el mundo de los deseos interiores y cómo los educa. Hay 3 actitudes principales ante los deseos, 3 actitudes. La primera es la actitud del adicto, que ciertamente esto hay mucho en nuestros días, mucho. El adicto se rinde ante los deseos, se rinde ante ellos, ¿no? Convierte a sus deseos en ídolos, es esclavo de sus deseos. El drama del adicto, además, pues es que el placer que le reporta el satisfacer sus deseos es un placer que se acaba enseguida, o sea, que es que le deja muy insatisfecho enseguida, ¿no? Y vuelve de nuevo a buscar más deseos y de nuevo le dejan insatisfecho, y esa digamos, dinámica que tiene el adicto con los deseos es una frustración continua. Es una búsqueda de una fuente de un placer inexistente. Hay una cita de Mark Xi en este libro que me parece muy luminosa y dice: nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. Ese es el problema.
El adicto tiene un problema, porque en realidad nunca tiene bastante. ¿Por qué no tienes nunca bastante? Porque en realidad no es eso lo que deseas. Nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. El adicto no se ha enterado de que Dios ha puesto unos deseos que apuntan a otra cosa. Y entonces él se ha quedado mirando al dedo. No, hay que mirar no al dedo, sino a donde apunta el dedo. El adicto se ha instalado en el placer momentáneo y está atrapado por él. Totalmente atrapado. Esta es la primera actitud, ¿no?, ante los deseos, la del adicto. Segunda, la actitud del estoico. Del estoico. El estoico vive más bien o rechazando los deseos, o negándolos, o temiéndolos, ¿no? Pero no vive en verdad, porque la verdad es que existen deseos. Yo creo que hay dos, hoy en día en nuestro entorno existen como dos tipos de actitud estoica. La negación represiva de los deseos, un poco a la línea del jansenismo, que viene casi como a decir deseo, pecado. Entonces existe como una negación represiva. Vamos a reconocer que en nuestro contexto de jansenismo andamos bastante escasos, O sea, pecamos absolutamente por el lado contrario, pero es cierto que puede haber personas que, pues por la educación que pudieron tener hace 50 años, o yo qué sé, pues puedan tener esa imagen de que deseo pecado, pero realmente estamos en otro parámetro totalmente distinto. Más frecuente que esa especie de visión negativa, represiva del deseo jansenista, más frecuente en nuestro contexto cultural es la actitud estoica de influencia oriental, del Zen y todo eso, que lo que hace es negar los deseos. No existen los deseos, no hay deseos. Vamos a anular el deseo del hombre. Partiendo de una antropología dualista falsa, en la que yo puedo abstraerme de mis deseos, ¿no? Entonces no hay dolor. No. Si yo no lo siento es que no existe. Es absurdo. Hay dolor, hay sufrimiento, y hay que aprender a abrazarlo, y hay deseos, y los deseos no se pueden hacer como si no existen. Luego, esas actitudes estoicas de negar la realidad, bien sea, ¿no?, pues por la vía de negación represiva jansenista, o por esta vía que está mucho más de moda, por esa especie de meterse en una burbuja fantástica en la que yo me aíslo de mis deseos y busco una especie de estado interior de nirvana en el que yo no deseo nada y únicamente pues eso no es verdad. Obviamente esto conduce a una frustración porque no parte de la verdad. Existen deseos. La tercera postura, actitud ante los deseos es la del místico, en el buen sentido de la palabra, porque también la palabra mística ya la hemos ridiculizado. No, la del místico en el sentido auténtico de la palabra. Es aquel que descubre a Dios presente detrás de cada deseo. Detrás de cada nuestro deseo, hay algo que Dios ha sembrado en nosotros, ¿no? En cada instante, en cada momento. Para el místico, los deseos son la puerta del cielo. Sí, son la puerta del cielo. El místico descubre que solo Dios puede colmar nuestras ansias más profundas. Entonces hay que descubrirlo. ¿De qué manera mis deseos han sido sembrados por Dios y en el plan de Dios están apuntando a ese deseo de vida eterna? ¿De qué manera es eso? Es importantísimo. Tú fíjate lo que nos jugamos aquí. Hay que entender que los deseos son de Dios y por lo tanto hay que divinizarlos, o sea, hay que entenderlos como han nacido, como algo que nos conduce hacia la voluntad de Dios. Para eso hay que purificarlos por la vía purgativa, hay que iluminarlos por la vía iluminativa y hay que, para poder llegar a la vía unitiva, que es la unión plena con la voluntad de Dios. Y esa vía unitiva es cuando en la voluntad de Dios y mis deseos casi los confundo. Cuando llega el momento en que a uno le apetece, su apetencia personal coincide plenamente con la voluntad de Dios. Ese es el momento cumbre en el que después de esa purificación y de esa iluminación se ha producido pues esa fusión de mis deseos con la voluntad de Dios. Pero claro, hay que caminar para llegar a eso, vamos a ser sinceros.
Pero es importante entender que Dios no es enemigo de nuestros deseos, todo lo contrario. Solo Él puede satisfacerlos, solo Él puede satisfacer nuestros sueños. Dios quiere saciar las aspiraciones más profundas de nuestro corazón humano, incluso las que no conocemos. Por eso yo muchas veces suelo insistir así en las predicaciones que felicidad y santidad coinciden. Se puede ser feliz sin ser santo. Por supuesto, no se puede ser santo sin ser feliz. Pero parece como si felicidad y santidad fuesen dos cosas, ¿no? Ahora está muy de moda, pues era, digamos, toda una literatura que cuida un poco la interioridad del hombre, que busca la felicidad, pero el problema está que esa literatura, que puede aportar algunas cosas interesantes, no ha terminado de descubrir que esa felicidad solamente se puede alcanzar con la santidad. Bueno, bien, este es el punto de partida. El libro, os habrá quizás llamado la atención el hecho de que se habla de dioses rotos, 7 anhelos del corazón humano. ¿Por qué 7? Pues porque el libro ha seguido la pista que dan lo de los pecados capitales. Ha seguido esa pista. Ha dicho, a ver, ¿cómo descubro yo cuáles son los deseos que anidan en el corazón? Bueno, pues mira el enemigo de qué se ha servido para intentar manipular, y te va a dar una pista. Detrás de los pecados capitales ha habido una manipulación del demonio que ha querido reconducir los deseos humanos, los deseos puestos por Dios en nuestro corazón para llevarlos a otro lado. Entonces sigue la pista de los 7 pecados capitales. Yo creo que con mucha perspicacia. El demonio se ha servido de los deseos que Dios sembró en el corazón humano para desviarlos. San Agustín dice, en el sermón del día de la Ascensión, ojo a esto, nuestros propios vicios, si los pisoteamos, nos sirven para hacernos una escala con que remontarnos a las alturas. Uno descubre detrás de esos pecados capitales, si aborda el tema, como los escalones para poder subir hasta las alturas, dice San Agustín. Porque es que ahí había algo de Dios que ha sido manipulado. Cristo quiere enseñarnos que si nuestros deseos naturales van unidos a la gracia, pueden servirnos como un vehículo que nos lleve a la santidad. Luego, muy lejos de tenerle miedo a esos deseos naturales, hay que entender que son muy importantes. Son, digamos, la pasionalidad. Esto es como alguien que conduce una auriga, ¿no? Una auriga, pues, que tirada por unos caballos, estilo como la película de Ben-Hur. Es muy importante que los caballos tengan fuerza. Porque, a ver, que alguien sea santo sin pasiones y sin deseos fuertes, con una psicología así planita, casi que no tiene ni desea, le pinchas y no dice ahí, no hay caballo que tire. Es verdad que la santidad no la da únicamente el caballo, sino quien dirige la auriga, y tiene que ser un buen conductor, y son las virtudes que hacen que las pasiones sean bien conducidas, pero tiene que haber pasiones, es que si no, no hay quien tire del caballo. La santidad no se juega únicamente con las virtudes conduciendo los caballos, sino que también necesita el deseo, el caballo que tiene una pasión y tira con fuerza. Es importante. Yo, por ejemplo, un Francisco Javier tenía pinta de ser alguien con mucha pasionalidad. De hecho, antes de convertirse, allí en la Universidad de París, era el cabecilla, era el líder en los juegos de la universidad. Y San Ignacio de Loyola, también antes de su conversión, es decir, que Dios muchas veces se sirve de nuestra pasionalidad para conducirla hacia la santidad. Pero, por lo tanto, tengamos esto en cuenta, o sea, la pasionalidad no es mala, es buena. El problema está en conducirla, que haya quien conduzca esa auriga. Dice este libro una expresión un poco así atrevida, pero que se puede entender bien, ¿no? Dice, el cielo no es para los buenitos, sino para los que buscan a Dios. A ver, o sea, tampoco tengamos esa imagen de santidad, es alguien que no ha ningún problema, o sea, que casi ni siente ni padece, él es lo mismo todo. No.
Eso no es una base humana buena para la santidad. Entonces, es muy interesante que el libro, ahora lo vamos a ver punto por punto, pero que el libro dice, ojo, detrás del pecado capital de la soberbia se esconde el deseo de abundancia, y detrás del pecado capital de avaricia se esconde la confianza, y detrás de la lujuria se esconde el deseo de comunión, y detrás de la ira el deseo de justicia, y detrás de gula el deseo de bienestar, y detrás de envidia el deseo de dignidad, y detrás de pereza el deseo de paz. Ahora lo vemos uno por uno, pero es interesante, ¿no? Si descubrimos los deseos que Dios insertó en la naturaleza humana y los purificamos y los alimentamos bien, estamos colaborando con el plan de santificación de Dios. Entonces, vamos uno por uno a ver esos deseos. El primero es el deseo de abundancia. Dice Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. No un poquito. No solemos querer ser un poquito felices. Solemos querer ser plenamente felices. Tenemos un deseo de plenitud absoluta, ¿no? Hemos sido creados para una felicidad plena y absoluta, que no se conforma con poco. A mí me hace mucha gracia lo de la publicidad, que suele ser un buen escaparate para ver cómo se intentan manipular los deseos del hombre, pues cuando hacen pues lo de la primitiva, ¿no? Y esas cosas. Y dice, no tenemos sueños baratos. Ya te he pillado que estabas soñando en un yate de no sé qué. Dice, ya te pillo. Sí, tú ya habías imaginado, no tenemos sueños baratos. A ver, detrás de esa publicidad, obviamente, hay una conciencia de que el corazón humano siempre está soñando en cosas grandes, ¿no? Bien, Dios nos ha estructurado, pues, en nuestra psicología para desear la abundancia. Y eso es bueno. Detrás de eso está el deseo de eternidad, ¿sabes? Detrás de ese deseo de abundancia está el deseo de eternidad. Ahora, ¿cuál es el pecado capital en el que el demonio de alguna manera ha manipulado esto? El de la soberbia. El de la soberbia, que corrompe ese deseo natural de abundancia, llevándole al hombre a confiar en que yo solo voy a alcanzar ese deseo de abundancia que tengo. Ese deseo de plenitud, de totalidad, yo lo voy a alcanzar, Como si tú no necesitases a Dios. Como si ese deseo de plenitud lo vas a alcanzar tú solo. Y en lugar de abrirte a la vida, a la ayuda de los demás, a la ayuda de la gracia de Dios, para poder alcanzar esa plenitud, es yo solo, yo, ese yo, ¿sabes? Es la absurda pretensión de que esa plenitud la vas a alcanzar tú solito por tu cuenta. Y obviamente la humildad es el antídoto a la soberbia, que te hace receptivo a los demás. La humildad te hace receptivo para poder alcanzar esa plenitud que tú solo no ibas a buscarla. La humildad hace que todo lo que te rodea te sume, y la soberbia hace que todo lo que te rodea resta. O sea, a ver, al soberbio todo lo demás le resta, al humilde todo lo demás le suma. Esto es un drama muy gordo, ¿no? En resumen, estar lleno de ilusiones, de tener sanas ambiciones, de ser alguien, digamos, pues muy soñador, no es malo, es bueno, es una señal de que en él anida el deseo de plenitud. Lo contrario, pues es una psicología con poca pasionalidad, aletargada, que no es bueno. Ahora, ¿cómo educamos esto? Y esto, traslademos esto a los niños. Vamos a hacer una aplicación a los niños. ¿Y esto qué? ¿Esto cómo lo educamos? Bueno, creo que es importante, ¿no? No tener miedo a que los niños sean ambiciosos, en el sentido correcto de la palabra, atrevidos, soñadores, que es verdad que un niño pues puede llegar a tener unos deseos, ¿no? Que a veces uno dice, sí es bueno que exista ese deseo de plenitud, ¿no? Pero quizás la manera, o sea, el hecho de que un padre a un niño pequeño le diga, venga, vámonos a subir a ese monte, o sea, es decir, que le dé, que reafirme en él grandes deseos y grandes sueños, es bueno, es bueno. Ahora, quizás la clave para que ese deseo de plenitud no sea manipulada es que el niño sea educado
no, que ese deseo de abundancia lo viva no en clave de yo, sino en clave de nosotros. Que no lo viva en primera persona del singular, sino en primera persona del plural. No, yo voy a conseguir, no, nosotros vamos a conseguir. Esa es quizás, ¿no?, la clave de cómo educar bien el deseo de abundancia, de manera que no sea manipulado hacia la soberbia. Que cuando uno tenga grandes deseos, nosotros eduquemos el corazón del niño, ojo, y el nuestro, que lo eduquemos en clave de primera persona del plural, no de primera persona del singular. Que esos grandes deseos que tienes tú de plenitud no los vivas de una manera exclusiva y excluyente de los demás, sino sabiendo que entre todos haremos uno, entre todos alcanzaremos el ideal de la plenitud y la abundancia hacia la que nos dirigimos. Es decir, sí, cultivar, ¿no?, los grandes deseos de plenitud, pero cultivarlos no de una manera egoísta, excluyente, sino como un objetivo en el que todos estamos incluidos. El segundo deseo que Dios sembró en nosotros, ¿no?, es el deseo de dignidad. El hombre necesita tener una autoestima. Es un deseo natural que anida en ti. Pero ¿yo quién soy? ¿Qué pasa? ¿Que yo no valgo nada? ¿Qué? O sea, ¿yo quién soy? El deseo de autoestima. Nuestra dignidad, ¿en qué reside? ¿Yo por qué me valoro a mí mismo? Uno necesita ser alguien en esta vida, necesita ser alguien. Y Dios ha tenido un plan creacional, ¿no? O sea, Dios en la creación nos ha pensado en cada uno de nosotros de una manera única e irrepetible. Para Dios no somos 6.000 millones de números, no, sino para Dios somos únicos e irrepetibles cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo, nuestro gran valor consiste en que hemos sido amados personal y singularmente, consiste en la filiación divina, en que yo he sido querido de una manera personal por Dios, ¿eh? Bueno, este es el deseo natural, el deseo de dignidad que todos tenemos en nosotros. Basta verle a un niño que quiere, que él reivindica su ser personal. Pues, ¿por qué ocurren los celos cuando nace un hermanito y hay un problemón de celos? Pues porque hay un problema de dignidad. A ver, ¿yo qué? ¿No? ¿Yo quién soy aquí? Yo tenía un estatus que ahora... O sea, el tema de la dignidad está dentro de los deseos naturales más iba a decir yo, insertados en nosotros. Ahora, el pecado capital que va parejo a este deseo natural es el de la envidia. Es el de la envidia, que corrompe ese deseo de dignidad. La envidia convierte la vida en una competición con los demás para ser valorado por encima de ellos. Es lo de los celos del niño. O sea, y ojo, ¿no? Hablemos también de los mayores. O sea, la envidia es el pecado que corroe el deseo de ser estimado y valorado. Y si la soberbia te lleva a convencerte de que no necesitas de nadie para alcanzar la felicidad, la envidia te lleva a mantener distancia con aquellos que podían ayudarte. Les tienes envidia y te podían ayudar y en el fondo tú mismo te estás alejando de ellos porque les tienes envidia, ¿no? Luego es un drama, el drama de que como el demonio ha sabido manipular ese deseo de dignidad hacia la envidia con los demás. Pero parece que tú para valorarte a ti mismo te tienes que valorar por encima de alguien. Si no tienes a alguien que esté por debajo de ti, tú no eres nadie. Pero es que es terrible eso, es terrible. Pero ojo, ahí estamos, ahí estamos. Me valoro dependiendo del aplausómetro. Me valoro dependiendo a ver cuántos me envidian. Esa es mi autoestima. Si algo me va mal, me vengo abajo, vaya problema. La virtud para combatir la envidia, pues es la caridad, ¿no? Además la caridad, digamos, bajo la amabilidad, amabilidad que te ayuda a dar la espalda a todo tipo de envidia, ¿no? Y te permite socializar con los demás, entender que los demás no son enemigos de tu dignidad,
en absoluto. ¿Por qué van a serlo? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que son enemigos de tu dignidad? Luego, el valorar a los demás, el socializar con los demás, el no sentirlos como competidores tuyos, es clave, ¿no? Es clave. En resumen, el deseo de dignidad es maravilloso, pero es muy importante que el deseo de dignidad, sobre todo, lo descubramos en la vocación al amor que hemos recibido de Dios, que nos ama personalmente, y de nuestra familia. Traducido esto a la educación de los niños. A ver, el deseo de dignidad, ¿cómo lo tenemos que encauzar, ¿no? Pues está claro que supone un reto muy grande el decir, hay que valorarse a sí mismos valorando a los demás. Ni complejos ni envidias, ¿no? O sea, yo no tengo complejo de nadie y ni tengo envidia de los demás. Aprender a valorarse a sí mismo, no confundir nunca humildad con ser alguien que no tenga conciencia de los propios dones, porque hay que tener conciencia de los propios dones, pero además los propios dones tienen que ser reconocidos, pues también como presentes en los demás, ¿no? Valorarse valorando a los demás. Y la importancia de socializar, la importancia de superar esa falsa competitividad, esos celos, socializando a los demás, cuidando de que nuestros hijos no sean raritos y no tengan una visión hipercrítica de todo el mundo que les rodea, ¿no? Sino que sean capaces de ver todo lo bueno que hay en los demás. Bueno, ese es el segundo deseo, ¿no? El deseo de dignidad. El tercero, abundancia, dignidad. El tercero es el deseo natural de justicia que anhela en todos nosotros. Todos tenemos deseo de que el mundo funcione mejor. Todo el mundo desea que las cosas funcionen mejor. Yo no conozco a nadie que sea que tenga la tendencia de decir, no cambiaría nada. ¿Cómo que no cambiaría nada? A ver, todo el mundo desearía que las cosas fuesen mejor y tiene el deseo de cambiar el mundo, ¿no? El deseo de justicia nace de la añoranza de la perfección que solo Dios tiene. En el fondo, detrás del deseo de justicia está el deseo del cielo, ¿sabes? Queremos en esta vida lo que solamente en el cielo vamos a poder encontrar, pero mientras tanto hay que intentar construir aquí el reino de Dios. Luchad por el reino de Dios y su justicia. Eso está, escrito en nuestro corazón, el deseo de que las cosas vayan mejor, ¿no? Bueno, pero como siempre, todo es manipulable. ¿Y el demonio cómo manipula ese deseo de justicia? Pues con el pecado capital de la ira, que corrompe el deseo de justicia. La ira, a diferencia, ¿no?, pues del deseo de justicia, lo que te hace es empujarte a obrar de manera que las cosas empeoran. Empeoran todavía. Enganchas un cabreo que lo que haces es, el problema estaba así y tú lo dejas así. Pues tú verás a dónde os lleva el tema, ¿no? Y lo hacías por justicia, Dice San Ambrosio, ¿no?, un gran padre de la Iglesia, dice, nadie se cura a sí mismo hiriendo a los demás. Pero la ira es lo que hace, ¿no? Que intenta moverte por la justicia hiriendo a los demás. Pues eso, absurdo. Es obvio, ¿no?, que esa tendencia iracunda lo que hace es destrozar en la realidad, ¿no?, el deseo de justicia. Por eso es importantísimo ejercitarse en la virtud de la paciencia frente a la ira. La paciencia es la virtud que contrarresta la ira y que permite dar una respuesta respetuosa, proporcionada a la injusticia. Y es compatible, la paciencia con la necesaria indignación por la injusticia. Es compatible. Dice, es que las cosas no se pueden solucionar aquí, ahora, en este momento, no, sino que tengo claro cuál es el objetivo, pero tiene que haber pues una capacidad de dosificarse. No podemos ahora matar a cañonazos la pulga. Por lo tanto, el deseo de justicia es muy importante. En cuanto que tenemos el deseo de que el mundo sea mejor, sería un mal muy notorio que uno cuando fue jovencito fue idealista, deseo
pues un mundo más justo, pero cuando ya fue mayor y ya se compró su coche, pues ya dice, mira, yo ya tengo mi bienestar y yo ya, mis deseos de justicia eran sueños de adolescencia. Aquí cada uno que se busque su bienestar. Muy mal asunto es ese. El deseo de justicia debe de anidar en nuestro corazón cuando niños, cuando adolescentes, cuando adultos, cuando ancianos. El deseo de justicia. Ahora, pero es muy importante, obviamente, que anide en nosotros sin que le permitamos al enemigo hacer de su excusa pues, para el odio, para la impaciencia, para el rencor. Esto traducido en la educación de nuestros niños, el deseo de justicia, el deseo de justicia tiene muchos, digamos, capítulos para aplicar, ¿no?, en la educación de nuestros niños. Por ejemplo, que los niños sepan que existe un orden justo y que el orden justo debe de ser respetado, y que no hay arbitrariedad, y que si una cosa se hace mal, pues tiene un castigo, o tiene una reprimenda, o tiene no sé qué, y que incluso cuando la Aitá, Moramá, pues, ha metido la pata, como hay un orden justo, por mucho que sea la Aitá sabe pedir perdón, porque la justicia está por encima de todos. Eso, educarle a un niño de esa manera es muy importante. Hay un orden justo que no se salta aquí nadie. O sea, ni la Aitá ni la Amá están por encima de ese orden justo. La educación de eso pues es muy importante, que un niño la vaya entendiendo, que ese deseo de justicia, como se dice popularmente, ¿no?, va a misa. O sea, que todo el mundo entiende, ¿no?, que ese orden justo debe ser respetado. Pero que al mismo tiempo hay que tener paciencia, y lo de educar en saber esperar, madre mía, anda que eso no es un tema en la educación de los niños, educar en saber esperar. Las cosas tienen que ser en su momento, en su medida, cuando llegue la educación en el saber esperar a un niño, en no mal acostumbrarle a la satisfacción inmediata de todos sus deseos, es importantísimo para que la justicia sea posible. Importantísimo. Sin eso, El primero hemos dicho la abundancia, el segundo la dignidad, el tercer deseo la justicia, el cuarto deseo es el deseo de paz que anida en el corazón de todos nosotros. El deseo de paz anida en el corazón humano. En medio, por mucho que haya conflictos, problemas, Jesucristo se nos presenta como dador de paz, porque sabe que en el corazón, esa gran expresión del mundo judío cristiano, ¿no?, Shalom, porque anida en nosotros la paz. Ahora bien, el deseo de paz no es lo mismo que me dejen en paz, no es lo mismo, pues porque el deseo de paz es compatible con estar metidos en muchos problemas, El deseo de paz no es, me voy a largar de aquí y les voy a dejar a todos empantanados porque me tienen harto ya, no. La paz, el deseo de paz es la capacidad, ¿no?, de vivir, ¿no?, en medio de muchos retos, de muchos problemas, pero habiendo centrado bien las cuestiones de manera que uno pueda vivir interiormente en paz. O sea, que tiene que convivir el deseo de paz con la lucha por la justicia, con el deseo de justicia. No es decir, yo paso de todo y voy a vivir la paz. No, eso no es el deseo de paz. El deseo de paz convive con el deseo de justicia, ¿no? Entonces ese deseo de paz también es manipulado por el enemigo con el pecado capital de la pereza. La pereza es el pecado capital que manipula, ¿no?, el deseo de paz, corrompe el deseo de paz. Y en el fondo, detrás de la pereza se esconde la indiferencia. Pues mira, por la paz una Ave María, que se dice así, ojos que no ven, corazón que no siente. No, eso es una corrupción del deseo de paz. Decía San Maximiliano María Kolbe, ¿no?, que el veneno más mortal es la indiferencia y que la pereza es la falsa paz de Satanás. Entonces, pues, no se puede decir más claro. Más claro no se puede decir. Diciendo, es que existe un deseo de paz,
pero que tiene que ser adecuadamente conducido. Por lo tanto, para luchar contra la pereza, aprendíamos en el catecismo de pequeños, contra la pereza, diligencia. Así lo aprendimos. Contra la pereza, diligencia, que es la virtud que vence a la pereza y nos ayuda a sostener nuestro anhelo de paz. El deseo de paz ciertamente nos hace instrumentos de Cristo, según el espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? O sea, educarnos en tener un corazón pacífico es muy importante, combinado con ese deseo de justicia. Bueno, de cara a la educación de los niños, ¿en qué traduciríamos, ¿no?, este deseo de paz? Pues hacer entender que el deseo de paz, o sea, el deseo de disfrutar de un descanso, por ejemplo, no tenemos que hacerlo incompatible con la diligencia, sino todo lo contrario. Ser diligente es lo que luego te va a permitir a tener paz. Pues eso. Primero, lo que más te cuesta. O sea, educarle a un niño en decir, mira, si tú realmente quieres tener paz, quieres descansar, primero haz lo que más te cuesta. Luego vas a que tranquilo. Bueno, primero los deberes, ¿sabes? Haz los deberes. Acomételos. Sé diligente. Vas a ver cómo después de eso, pues tu deseo de paz, tu deseo de descanso, lo disfrutas mucho más. Como por tu deseo de descanso empieces a no hacer los deberes, entonces ya la has fastidiado, porque es importante eso. Es decir, el deseo de paz tiene que estar al final de haber afrontado las cosas. Después de la diligencia viene la paz. Es más, solo va a venir la paz dentro de ti cuando hayas hecho lo que tienes que hacer. Yo eso lo veo en mi vida, lo veo con mucha frecuencia en la manera de discernir. Muchas veces me pregunto a mí mismo, a ver, José Ignacio, en este lío, en este otro follón, en este otro tal, ¿hay algo más que yo podría hacer? Pues sí, podría hacer esto, podría escribir esta carta, podría llamarle a este, podría quedar, pues voy a hacerlo. Y luego dices, ya no puedo hacer más, ¿no? Bueno, pues paz. Haz las cosas como si solo dependiesen de ti. Y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Pero no hay más que una manera de tener paz, que es afrontar las cosas. O sea, la paz viene de la mano de la diligencia. Si no, no es paz. Es meterte como una tortuga debajo del cascarón y no es verdad. Entonces, educar a eso los niños es muy importante, ¿no? Y nosotros, obviamente, aplicarlo. El deseo de paz, que todos lo tenemos, tiene que ser con los deberes hechos. ¿Me explico? O sea, con los deberes hechos, si no es que no es verdadera paz, es pereza. Siguiente deseo, el siguiente deseo natural, el deseo de confianza que Dios ha sembrado dentro de nosotros, el deseo de confianza. Qué felices seríamos si fuésemos capaces de confiar. Cuando Jesús dice aquello de y no os agobiéis por el mañana, es porque sabe muy bien que ese deseo de confiar cuesta porque choca con nuestros miedos. Entonces tienes muchos miedos que te impiden confiar y sufres por no confiar, sufres por tener miedos. Dios ha sembrado en nosotros, ¿no?, el deseo de confianza. ¿Y cuál es el pecado capital, digamos, que pervierte, deforma, manipula el deseo de confianza? La avaricia. Lo voy a explicar porque a uno igual le llama la atención en qué se relaciona la avaricia con la confianza. Pues porque la avaricia consiste en agarrarte a cualquier cosa que calme tus miedos y tus temores. La avaricia es, en el fondo, necesito cosas porque no confío. Necesito buscar seguridades, agarrarme a cosas, ya que no vivo en un abandono confiado. Pues eso, ¿no? Pues el adulto que necesita apegarse a que la bolsa, los resultados de la bolsa le vayan bien, pues para tener confianza, ¿no? Como si fuese un osito de peluche, que un niño necesita tener el osito de peluche agarrado, para tener confianza. Sin el osito de peluche no duerme. A veces nosotros, ¿sabes?, los adultos, pues para confiar necesitamos tener resultados que avalen mi confianza y mi seguridad. Detrás de la avaricia se esconde un ansia por controlar, porque precisamente no confías. Como no confías, necesito controlarlo todo, tenerlo todo atado, tener todo seguro.
Bien, contra el antídoto de la avaricia, ¿os acordáis en nuestro catecismo? Contra la avaricia, generosidad, que en el fondo es el ayer contra de la avaricia. La generosidad supone ejercitarte la confianza, superando tus miedos, ¿no? Superando los miedos. Si yo confío, soy generoso, soy capaz de desprenderme porque confío en que soy cuidado por Dios. Bueno, de cara, ¿no?, a traduciendo esto, es muy importante que el deseo de confianza se consolide con actos concretos de ponerlo en práctica, porque la confianza no es algo abstracto, ¿no? La confianza se adquiere en la medida en que yo hago, en que me ejercito en desprenderme de mis falsas seguridades, de mis miedos, afrontar mis miedos. Bueno, de cara a la educación a los niños, ¿no? Pues es muy importante entender que traducirles a los niños que tienen que confiar en quien verdaderamente les quiere. La confianza está no tanto, ¿no?, en tener cosas, sino en fiarme de personas que sé que me quieren. La confianza está más ligada a la relación con las personas que con las cosas. Eso es un ejercicio importante, ¿no?, para educarnos. Y eso es imposible. Esa teoría es muy bonita, pero eso para vivirlo en la práctica requiere que el niño sea educado en la generosidad, en el desprendimiento material. Porque si no, tú siempre te agarrarás, ¿sabes?, a las cosas en vez de confiar en las personas. Una manera de ejercitar la confianza en las personas es desprenderse de las cosas materiales. Porque yo sé que Dios me querrá, Dios me amará. En esta misma aula, antes de ayer, explicaba yo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Qué pasa después del milagro de la multiplicación de los panes? Toma, hacerle rey a Jesús. Intentan más detrás de él a la montaña, porque intentan hacerle rey, porque dicen, aquí tenemos la gallina de los huevos de oro, a este le hacemos rey y tenemos ya esto solucionado, entonces ya no tenemos que trabajar, echaremos a los romanos, y Jesús se escapa de esa. Es decir, porque confiamos más en la despensa llena que en el Señor, que es el Señor de la despensa, ¿sabes? Es así. Tendemos a confiar más en que la despensa esté llena que en Dios, que es el autor de toda la creación y de toda la providencia, nos ame y esté con nosotros, que no. Y que el Señor, me buscáis porque os he dado de comer, les dice en el capítulo 6. Pues es que es un capítulo tremendo, el capítulo 6 de San Juan. Pues aquí pasa lo mismo, ¿sabes? Que no confiáis. Es la educación Y eso, eso en el fondo hay que ejercitarlo desprendiéndose. A ver, ¿quién tiene panes y peces? Que traiga los panes y peces que tiene y los compartimos. Es decir, hay que educarse en el desprendimiento, si no ese milagro de la providencia no se puede producir. Tienes que desprenderte de tus panes y peces para que Dios pueda hacer ese milagro de la providencia. Pero a nosotros nos gustaría la despensa llena y tenerlo todo claro. Bueno, pues ese ejercicio ahí está presente. Sexto deseo. El deseo de bienestar. Deseo de bienestar. Nuestro deseo natural no es meramente el de la supervivencia. Es verdad que la supervivencia es claro que anida en nosotros. Existe un deseo de supervivencia obvio. Si alguien generalmente, yo que estoy convencido que será el 90 y muchísimo %, detrás de un suicidio hay una enfermedad psiquiátrica, obviamente, pues porque el instinto de supervivencia está íntimamente puesto en nosotros. Pero fíjate, no solamente de supervivencia, sino incluso de bienestar, de tener la satisfacción en todas las facetas de la vida, física, psicológica, social, el deseo de bienestar